Dice la palabra de Dios: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con pretesa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero, ¿verdad?, que debemos aprender es que esta profecía, ¿verdad?, no fue originalmente dada a Daniel, fue dada a Jeremías. Pero Daniel está orando, ¿verdad?, y dice: Señor, ya se acerca el cumplimiento de las 70 semanas que le fueron reveladas a Jeremías. ¿Cuándo se van a cumplir? Y entonces Dios le muestra a Daniel cuándo va a venir el cumplimiento de estas 70 semanas, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. 70 semanas, ¿verdad?, proféticas. No son 70 semanas de lunes a domingo como nosotros la conocemos. Son semanas donde una semana equivale a 7 años. Amén. Son 70 semanas y cada semana, ¿verdad?, equivale a 7 años. ¿A cuántos años? A 7 años. No son 70 semanas que se van a cumplir en un tiempo corrido o en un tiempo seguido. Son 3 tiempos y un paréntesis. Y esto es lo que vamos a ir viendo a la luz de la Escritura. Entonces, haga conmigo ahí esta gráfica, por favor. El primer tiempo es un tiempo de 7 semanas. El segundo tiempo es un tiempo de 62 semanas. Después de esto, aquí viene un paréntesis, ¿verdad?, o un tiempo, y a este paréntesis se le llama tiempo de gracia. ¿Cómo se le llama el paréntesis? Tiempo de gracias. Y después viene una última semana. Entonces aquí, ¿verdad?, nosotros tenemos 70 semanas. Estas son las 70 semanas de las cuales habla Daniel. Esto, ¿verdad?, en años equivale 7 por 70 son 490. ¿Cuántos son? 490 años. 490 años son los que equivalen a 70 semanas proféticas de 7 años cada semana. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces, estos sí son años como los tiempos que conocemos. Un año, ¿verdad?, de 12 meses. Entonces, meses de 30 o 31 días. Entonces, son tiempos proféticos. Y varios de estos tiempos son los que ya se han cumplido, son los que vamos a ir viendo, por favor. Entonces, el primer tiempo, ¿verdad? El primer tiempo de 7 semanas, 7 por 7, ¿cuánto es? 49 años. Aquí hay 49 años. El segundo tiempo, ¿verdad?, de 62 semanas, 62 por 7 son 434 años. Vaya ahí tomando nota, ¿verdad? Y el siguiente tiempo, 1 por 7, perdón que se lo diga al revés, ¿cuánto es? 7. Entonces son 7 años. Si usted lo suma, nos dan un total de 490 años proféticos. Pastor, ¿cuántos años hay aquí? Este tiempo es indefinido. Amén. Este tiempo de aquí es indefinido. Aproximadamente, ¿verdad? Aquí nosotros llevamos, déjeme ver, 1982 años.
Si usted, ¿verdad? Saca sus cuentas, estamos en el año 2016. ¿En el año qué? 2016. A 2016 usted le resta 34 años, que fueron los años, ¿verdad?, que vivió aproximadamente Jesucristo. Entonces, cuando lo vamos a ver ahorita en la profecía, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y la vida del Mesías será quitada. Cuando Él muere, ¿verdad?, que termina este tiempo, se acaba esta profecía de 62 años, ¿verdad? 62 semanas, perdón, que son 434 años, y entonces comienza este tiempo. La palabra de Dios dice que desde Malaquías, que es el último de los profetas, hasta Jesús pasaron aproximadamente 400 años de silencio, donde Dios no le habló al pueblo de Israel. ¿Cuántos años vivió Jesús? 34 años. Entonces, cuando termina el tiempo de silencio y terminan los 34 años donde es quitada la vida del Mesías, comienza un paréntesis, ¿verdad? Que ahorita llevamos 1982 más 34, le van a dar 2016 años. ¿Sí va conmigo aquí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este paréntesis? ¿Verdad? No lo sabemos. No sabemos cuántos años más va a durar este tiempo. Este tiempo es un tiempo de gracia. La gracia de Dios es abundante. La palabra de Dios dice que va abundando el pecado y la gracia de Dios va sobreabundando. Amén. ¿Cuándo termina este tiempo? ¿Cuándo se cierra este paréntesis? Cuando suene la última trompeta final y la iglesia sea tomada, la iglesia de Cristo. Entonces termina ese paréntesis de gracia y comienzan 7 años de tribulación. Amén. ¿Sí va conmigo hasta aquí? ¿Verdad? Termina este paréntesis y comienzan 7 años de tribulación. ¿Qué van a pasar? Aquí esta es la última semana, que equivale a 7 años de tribulación. Desde aquí a aquí dice la palabra que van a haber 3 años y medio de tribulación y van a venir después 3 años y medio de gran tribulación. Antes de esto, recuerde que hacia acá está el paréntesis de la gracia. Entonces aquí, ¿qué va a suceder aquí? El rapto de la iglesia. Y comienzan estos 3 años de tribulación. En todo este tiempo van a venir 21 juicios de la ira de Dios. Van a venir 21 juicios de la ira de Dios sobre la humanidad, sobre todas las naciones y la iglesia que no fue tomada, que se quedó después del rapto. La iglesia, ¿verdad?, que no fue tomada, va a pasar por este tiempo. Eso ya lo veíamos en las conferencias anteriores. En este punto va a venir la revelación del anticristo y a la mitad, como lo leíamos ahorita en la profecía, a la mitad de esta última semana va a ser soltado sobre la tierra Satanás, que el Señor lo reprenda. Él va a ser soltado a la mitad de esta semana. Y va a venir un tiempo más terrible. Ni estos 21 juicios juntos de la ira de Dios, que van a ser enfermedades, plagas, tempestades, que van a ser muchas cosas, ni estos 21 juicios juntos se van a comparar a todo lo que el diablo va a venir a hacer sobre la humanidad. Él va a ser soltado a la mitad de esta semana, de esta última semana, de la 70ª semana de Daniel. Aquí va a ser el soltado. Amén. Entonces, después de esto, ¿verdad?, cuando se cumplan estos 7 años, entonces dice la palabra de Dios que viene Cristo en las nubes con la iglesia, ¿verdad?, a una batalla llamada la batalla del Armagedón. Amén. ¿Sí, amén? Bueno, por favor, si me quitan el pizarrón de aquí, ¿verdad? Nada más quería darle ahí esos datos, ya que me es más complicado describírselos. Y ahora vamos a ir viendo estos 4 puntos. Punto número 1, el primer tiempo de 7 semanas. Acompáñenme ahí en su Biblia al versículo 25. Vamos a ver el significado profético. Ya vimos la línea profética, ya vimos cuáles son los tiempos. Ahora vamos a ver el significado profético de cada uno de estos tiempos. Primer tiempo, 7 semanas. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas, ¿verdad? Entonces, en este tiempo Jerusalén estaba destruida y toda su gente estaba dispersada. Eran esclavos y todo esto a causa de la división de las tribus de Israel. Las tribus de Israel eran 12. ¿Cuántas eran? Se dividieron y de un lado quedaron 10 y de otro lado quedaron 2. A causa de esa división,
¿verdad? La palabra nos muestra que el pueblo de Israel fue tomado, ¿verdad? Varias veces esclavo. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén ha sido destruida 23 veces. ¿Cuántas veces? Esa ciudad se ha reconstruido 22 veces. Entonces han sido ellos tomados, ¿verdad? Esclavos, y ha sido reconstruida esa ciudad y ha sido reedificada. Entonces es importante que nosotros podamos conocer este dato histórico, ¿verdad? El pueblo estaba como esclavo, el pueblo estaba tomado, y se les anuncia que estos 7 años, de estas 7 semanas, ¿verdad? Proféticas, que son 49 años, es un tiempo de restauración y edificación. Diga conmigo restauración. Ahora diga conmigo edificación. Es un tiempo donde fue restaurado, es un tiempo proféticamente también que nos habla a nosotros. No puede Dios construir en mí algo, no puede Dios edificar en mí algo si primeramente no ha habido una restauración. Diga conmigo restauración. Muchos cristianos quieren una restauración. Quieren, que Dios les edifique. Quieren que Dios les construya una familia, que Dios les construya un hogar, que Dios les construya un matrimonio. Quieren que Dios les construya muchas cosas, pero no quieren dejar, ¿verdad? Primero que pase la restauración. Es muy importante la restauración. Amén. En el tiempo de restauración, ¿verdad? Sucedió en 7 años, un tiempo perfecto. Anótelo eso ahí también. Los 7 años significa perfección. A veces quisiéramos que ya Dios obre algo en nuestra vida. Déjeme decirle que el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo va a restaurar, Él sabe cuándo va a hacer algo en cada uno de nosotros. Amén. Por muy dañada que esté la vida de una persona, Dios la puede restaurar, Dios la puede edificar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, no importa qué tan dañado, ¿verdad? Qué tan lastimado esté el corazón de un hombre, de una mujer, esté la familia de una persona, no importa qué tan lastimado esté el matrimonio, ¿verdad? Dios lo puede restaurar. Le estoy hablando de una ciudad que ha sido destruida muchísimas veces y Dios la volvía a restaurar. Y la palabra nos enseña que cada vez que era restaurada, su gloria era mayor. ¿Su gloria era cómo? Su gloria era mayor. ¿Sabe de dónde Dios lo sacó a usted y a mí? De lo vil, de lo menospreciado y de lo que nadie quería. Esas son las 3 condiciones que dice la Biblia que Dios vio para poder tomarnos. Amén. De ahí el Señor nos restauró. A lo mejor, ¿verdad? Usted hoy dice, bueno, yo me siento en paz, ¿verdad? Estamos tranquilos en el hogar, con mi esposa, con mi esposo, pero Dios todavía tiene que seguir edificando en nosotros y tenemos que darle lugar primero a la restauración. Si Dios no restaura tu carácter, Dios no restaura tu manera de pensar. Yo hablaba, ¿verdad?, con unos hermanos en la semana y les decía, uno de los grandes errores es con una mentalidad de mundo querer recibir las bendiciones espirituales de Dios. ¿Verdad? Querer todavía pensar en que se puede mentir, en que se puede hacer cosas, ¿verdad?, malas, en que se puede hacer cosas incorrectas. Y pues aquí estoy, Señor, porque vengo todos los domingos y me merezco tu bendición. No podemos tener una mentalidad así. Deje que Dios lo restaure. Deje que Dios, ¿cómo? Lo restaure, que Dios nos vuelva a restaurar. Segundo tiempo que tenemos que ver son las 62 semanas. Primer tiempo de 7 semanas, insisto, es un tiempo profético que significa restauración y edificación. Ahí mismo en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. ¿Se quitará la vida de quién? Era lo que hace un momento, ¿verdad?, veíamos. Entonces, después de 62 semanas proféticas, cada semana de 7 años, que nos daban, ¿verdad?, ahí un total de 434 años. Dice la Biblia que después de esos 434 años se quitó la vida del Mesías. Bíblicamente los años y los datos nos dan perfectamente. Después de los 400 años de silencio, ¿verdad?, en el año 1 después de Cristo, ¿verdad?, ahora estando Cristo en la tierra, pasan 34 años y Cristo es crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Ahí, ¿verdad?, Él obtiene nuestra salvación. Ahora, este dato, por favor, anótelo, es muy importante. En todo el Antiguo Testamento hay 63 profecías, ¿verdad?, del Mesías.
Los judíos tienen 63 profecías. Desde Génesis hasta Malaquías hay 63 profecías que iban a mostrar que alguien era el Mesías. Amén. La ley judía, ¿verdad? No la ley religiosa, sino la ley de ellos, ¿verdad? Con la que se rigen. Dicen que si encuentran 5 profecías en un hombre, son suficientes para creer que ese es el Mesías. En Cristo, de las 63 profecías se cumplieron 62. ¿Cuántas se cumplieron? ¿Cuántas? ¿Sabe por qué 62? Porque la última profecía, la profecía número 63, dice que es cuando el Cristo regrese en gloria. Y esa es la profecía que la iglesia estamos esperando. ¿Cuántos decimos amén a eso? El Señor cumplió 62 profecías. Y esta semana, donde es quitada la vida del Mesías, es de 62 años. 62 semanas, perdón. Entonces, y Él cumplió 62 profecías. Mire cómo los números, ¿verdad?, van entrando cabalmente en la profecía del Señor. Entonces, si ellos dicen que con 5 profecías ellos avalan a alguien como el Mesías, en Cristo se demostraron 62 profecías y ni aún así lo reconocen como el Mesías. Aún así siguen diciendo que Jesús no es el Mesías. Entonces muchos, ¿verdad?, van teniendo la revelación y van convenciéndose en su corazón y dándose cuenta que cometieron un error, ¿verdad?, al negar a Cristo como el Mesías, y se dan cuenta que Él es el Mesías. Amén. Este también es el tiempo, ¿verdad?, del Cordero. Estas 62 semanas se le llama el tiempo del Cordero dado por Dios. Anote eso, por favor. Las 62 semanas, su significado profético es la semana del Cordero dado por Dios. El mejor de todos los tiempos en esta línea profética es este, porque es el tiempo donde Cristo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Usted y yo, para recibir perdón de pecados, deberíamos de ir a una cruz. Eso lo manda la ley. Amén. Pero ya no tenemos que ir a una cruz. Bendito nuestro Señor Jesús, Él tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Cómo nosotros ahora somos salvos? Por la gracia de Él. Por este tiempo, por este paréntesis en el que estamos viviendo, llamado tiempo de la gracia. ¿Tiempo de qué? De la gracia. Entonces el Señor nos da de su gracia, nos da de su amor para que nosotros podamos ser perdonados. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, cómo Dios proveyó de un cordero a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, sacrifícame a tu hijo, Abraham no se lo niega al Señor. Él sube a un monte con su hijo, deja a sus criados, ¿verdad?, en la orilla del monte y le dice, aquí espérenme porque mi hijo y yo subiremos, adoraremos a Dios y regresaremos. Y en una ocasión le decía, ¿verdad?, que a mí me bendijo mucho leer eso detenidamente, porque Abraham no dijo subiremos y regresaré. Dijo subiremos y regresaremos. Él tenía fe y confianza que Dios, ¿verdad?, iba a hacer un milagro para que la vida de su hijo no sea quitado. El libro de Hebreos en el capítulo 7 dice, Abraham subió al monte con fe creyendo que aún de las cenizas Dios podía levantarle descendencia. Esa era la fe de Abraham. Y cuando Abraham está a punto de clavar el cuchillo, ¿verdad?, sobre su hijo, dice la palabra, ¿verdad?, que el ángel de Dios le habla y le dice, Abraham, detén tu mano porque el Señor ha visto y ha probado tu corazón. Y Abraham le dice a Dios, Señor, el altar está listo, el sacrificio está listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Y el ángel le dice, Dios, ¿verdad?, él voltea a ver, oye el ruido y entre las ramas hay un cordero trabado en las ramas. Y a eso, ¿verdad?, se le llama la profecía de las 62 semanas de Daniel. Amén. Jehová proveyó de cordero. Eso es el cumplimiento de esas 62 semanas. El pueblo de Israel está sobre esas 62 semanas esperando la salvación del Señor, la salvación del Señor, la salvación del Señor, la salvación del Señor. Isaías dice que el Mesías va a ser considerado como un cordero, que va a ir mudo, como va el cordero mudo al matadero, así va a ir el Mesías a la cruz del Calvario. Y Cristo fue el cordero que encontramos nosotros enredado en las ramas, al cual Dios proveyó a la iglesia. Amén. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Número 3, ¿verdad?, el paréntesis de la gracia o tiempo de los gentiles.
Daniel capítulo 9 versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Amén. ¿Sabe cómo fue destruida la última vez la ciudad de Jerusalén? Los soldados romanos tiraron todas las paredes, todas las piedras, todos los techos, destruyeron el templo, y después de ese tiempo vino una inundación sobre la ciudad, y todo lo que quedaba ya destruido todavía, ¿verdad?, fue arrasado. Y fue todo eso arrasado, y fue eso, ¿verdad?, arrasado. ¿Dónde está construido hoy, ¿verdad?, el templo de los musulmanes? A lo que ellos le llaman, ¿verdad?, la cúpula dorada, la mechita de los musulmanes, está construida donde antes estaba el templo de Jerusalén. Entonces, por favor, imagínense que a esta orilla del altar, ¿verdad?, aquí hay un muro, que es el único pedazo que queda, ¿verdad?, levantado de lo que antes fue Jerusalén, de lo que antes fue su ciudad y de lo que antes fue el templo. ¿Han escuchado del muro de las lamentaciones, donde los judíos van a orar y a lamentarse? Es un pedazo nada más, es un pedazo de muro que quedó en pie. Y del otro lado, donde estaba el templo, ¿verdad?, de Jerusalén, ahí está ahora el templo de los musulmanes. Y de este lado del muro, ¿verdad?, es donde los judíos pueden ir y a orar a ese lugar. Es el único pedazo que les queda. Entonces, la profecía dice esto, que cuando los musulmanes y los judíos digan paz y libertad, que digan ¿cómo? Ahí inicia, ¿verdad?, estos 7 años proféticos de la semana de Daniel. Viene el rapto de la iglesia, ¿verdad? Ellos empiezan a hacer paz. A veces, ¿verdad?, escuchamos a otras naciones, ¿verdad? Yo escuché unos amigos, y estos amigos de plano no leen la Biblia, porque hace unas semanas atrás se dijeron paz y libertad entre Estados Unidos y Cuba. Ninguno de los dos tiene nada que ver con el pueblo judío, y ya están diciendo, ¿verdad?, haciendo videos y haciendo un montón de cosas, ¿verdad? La nación Rusia, ¿verdad?, con los de Escocia también se dijeron paz y libertad, y todo eso lo están tomando mal. Entiéndame esto, muchas naciones se pueden decir paz y libertad, no comienza ahí las 7 semanas, ¿verdad?, proféticas de la última de las 70. ¿Sí me explico? Entonces comienza cuando entre judíos y musulmanes se digan paz y libertad. Entonces, cuando ellos se digan paz y libertad, ¿sabe qué es lo que van a hacer los musulmanes? Salir de ese pedazo donde ellos están. Lo más sagrado para ellos es ese templo, y van a entregarle ese lugar a los judíos, sus enemigos a muerte, a quienes ellos consideran como perros, ¿verdad?, quienes ellos consideran como infieles. Entonces les van a entregar ese lugar. El templo de Israel no puede ser de Jerusalén, perdón, no puede ser edificado en ningún otro lugar. Tiene que ser edificado en ese lugar. Muchos rabinos, ¿verdad?, autoridades del pueblo judío se han parado públicamente a decir: ya tenemos todo, ya tenemos todo, ya tenemos todos los muebles, ya tenemos todos los instrumentos, ya tenemos todo lo necesario. Ellos dicen que todavía no tienen el arca del pacto. Esa es una de las cosas que ha estado perdida. Hasta una película hicieron de eso. No sé cuántos vieron la película, ¿verdad?, del tesoro del arca del pacto perdida. Entonces todo ya lo tienen listo, ya lo tienen preparado para que cuando haya paz y libertad entre ellos, esa paz y esa libertad que va a haber entre los judíos y los musulmanes, ¿sabe quién la va a conseguir? El anticristo. Y eso ya lo vimos en la conferencia, ¿verdad?, sobre la revelación del anticristo. Amén. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces es importante que nosotros podamos saber en qué tiempo de toda esta línea estamos viviendo. No estamos viviendo en las primeras 7 semanas, en las 62 semanas, ¿verdad? Estamos viviendo en un paréntesis de la gracia. 7 más 62 son 69 semanas que ya se cumplieron. Para las 70, ¿cuántas semanas faltan? La una. Y esa semana de 7 años son los 7 años de gran tribulación. Entonces es importante que nosotros podamos tener, ¿verdad?, muy claro esto en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo? No sabemos cuándo, ¿verdad?, termina el tiempo de la gracia. Lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo de la gracia son 2 cosas. Anótelas bien, grábeselas bien en su corazón. Número 1, cuidando nuestra salvación. Y número 2, predicando de la salvación de Cristo. Amén, iglesia. ¿Qué tenemos que estar haciendo en el tiempo de la gracia? Cuidando nuestra salvación. Y número
2, ¿verdad? Predicando de la salvación de Cristo. Entonces habrá un grupo de personas que saldrán, ¿verdad? Salvos de los 7 años. Habrá un grupo de personas que van a salir salvos de los 7 años. El apóstol Juan dice, ¿verdad? Y vi a los decapitados por el testimonio de Cristo. Todos aquellos cristianos que no se consagran, que no se santifican, sin santidad nadie verá al Padre. Si tú no te santificas en la gracia, te vas a santificar en la gran tribulación. Y eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, quedarse en esta tierra al tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque va a haber una persecución muy clara sobre los cristianos. No se les va a vender nada, van a sufrir, van a ser arrebatados sus hijos, ¿verdad? Dice la palabra que van a ser arrebatados los hijos de pecho, van a ser arrebatados de sus manos, van a ser muertos a espada, ¿verdad? Dice la palabra, le insisto, son 21 juicios que van a venir sobre los que se queden en ese tiempo. Toda persona cristiana que se deje sellar por la marca de la bestia, ¿verdad? Pues con todo el dolor de mi alma le digo, ¿verdad? Que perdió el cielo y se ganó el infierno. Entonces muchas personas les va a doler más ver, ¿verdad? A alguien que lo amenacen de muerte, que lo amenacen, ¿verdad? De esa manera, y va a decir, está bien, niego a Cristo y séllenme con la marca de la bestia. Y le he dicho, si usted permanece y los hombres aquí le quitan la vida, dice la palabra de Dios que por causa de haber permanecido fiel, podemos entrar, ¿verdad? Como el segundo grupo que entrará al cielo. Y eso ya lo veíamos en los turnos de resurrección. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces, ¿cuál es la meta de todos? Diga conmigo, de todos. Consagrarnos, santificarnos para Dios y no quedarnos en esta tierra. Por eso insisto, usted no tiene que estar jugando al cristiano. Usted tiene que tener una vida consagrada a Dios y busque de Dios y hágalo de todo corazón. Y no esté teniendo una vida moral ni una vida doble. No sea uno en la iglesia ni sea otro allá. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe la hora en que va a sonar la última trompeta. No te encuentre el Señor haciendo lo malo en ese tiempo. Esas fueron las palabras de Jesús. Cuídese, guárdese, porque dice, como ladrón en la noche vendrá. Y si usted está acostumbrado, ¿verdad?, que tiene una vida incorrecta, una vida inmoral delante de Dios, una vida doble delante del Señor, dice la palabra de Dios que no nos encuentre el Señor haciendo eso, que nos encuentre Él a cuentas, preparados, listos, con nuestras lámparas llenas de aceite. Entonces, ¿sabe cuántos cristianos llevan jugando, verdad, su vida cristiana? Usted tiene que tomar una decisión y decirle eso no. Por eso le decían los hermanos, ¿hasta cuándo piensas bautizarte? Ya tienes años que conoces del Señor, ¿verdad? ¿Por qué no te quieres bautizar? Muchas veces la gente dice, es que no estoy listo. En realidad no quiere todavía consagrar su vida al Señor. Quiere todavía estar teniendo una vida inmoral, una vida doble, una vida incorrecta. Pero diga conmigo, aquí no hay ninguno de esos. Usted tiene que santificarse y comprometerse con el Señor. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que dicen, es que fulano de tal, porque ore por él. Los primeros 7 años, ¿verdad?, proféticos son años de restauración y edificación. Usted dice, pastor, yo ya llevo más de 7 años de ser cristiano, de conocer a Cristo. Usted ya tiene, ¿verdad?, que ser un cristiano ya bien restaurado, bien edificado, bien levantado en Cristo, que es la roca. Amén, iglesia. El cuarto, ¿verdad?, cuarto punto, que es el tercer tiempo, la semana número 70. Vaya conmigo, por favor, ahí al versículo 27 en su Biblia. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Con cuántos? ¿Sabe qué dice la Biblia original? Confirmará el pacto con los gentiles. Insisto, este es el tiempo de los gentiles. Pastor, ¿qué es un gentil? Todo aquel que no sea judío. Los gentiles no son los del mundo. Usted es un cristiano gentil. Amén. Usted no es judío. Si no, mire, voltea a ver bien al que está a su lado y va a ver que de judío no tiene nada, ¿verdad? Entonces, de judíos no tenemos nada. Entonces, hay gente que dice, esos gentiles. No, el gentil somos todos los que no somos judíos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, somos considerados gentiles. Amén. Entonces, este es el tiempo de los gentiles. Verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá él. A la mitad de la semana será soltado Satanás
y todos sus demonios. Satanás y sus demonios ahorita están en un lugar, ¿verdad?, que se llama los aires de esta tierra. Los aires de esta tierra. La palabra de Dios dice que ahí está el Satanás y sus demonios, que moran en los aires, que moran en los aires. Entonces dice la palabra de Dios que esa cárcel que los mantiene en los aires, para que Satanás y sus demonios puedan venir a la tierra, necesitan cuerpos. Por eso es que ellos, ¿verdad?, toman posesión de cuerpos. Poseen personas. Hay personas que están poseídas por demonios. Los demonios pueden andar en la tierra cuando algún hombre, alguna mujer hace un pacto con ellos. Cuando algún hombre, alguna mujer hace un pacto con un demonio. Todo pecado, diga conmigo, todo pecado es una puerta espiritual entre este mundo y los aires donde viven los demonios y Satanás. Todo pecado es un acceso. Cuando tú cometes un pecado y tú lo practicas, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, no practiquemos el pecado. Tú cometes un pecado, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que por error, por imperfección, por debilidad cometes un pecado, tú te arrepientes del Señor, se cierra esa puerta. Pero cuando tú lo practicas una vez y otra vez y otra vez, ya después ni te sientes mal, ya ni te sientes con ganas de arrepentirte, ¿verdad? Ya nada más ahora dices, ay Señor, pues ay, perdóname por lo que tú ya sabes. No, tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Cuando hay un arrepentimiento se cierra esa puerta espiritual. Hay personas que han pasado aquí al frente, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pasan aquí al frente a recibir a Cristo, pero no se arrepienten de corazón. Aunque hicieron la oración de la confesión de fe, ¿verdad?, que dice el libro de Romanos capítulo 10, aunque hicieron esa oración, si no se arrepienten de corazón, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces usted puede servir al Señor y si usted no se arrepiente de sus pecados, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Por qué nos cuesta soltarnos de vicios, soltarnos de muchos pecados? ¿Por qué nos es tan difícil soltarnos a veces de cosas en nuestra vida que no son correctas delante de Dios? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino y verdadero sobre nuestra vida. Esto es lo que tiene que haber. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Amén. Hay personas, ¿verdad?, que les he insistido mucho en esto, están en un hospital, no están arrepentidos, tienen miedo a morirse porque saben que no están listos para ir a la presencia de Dios. Y están en una cama de hospital y dicen, por favor, ahora sí pido perdón de todos mis pecados, hasta de los que no he cometido. Por favor, pastor, ore, por favor, que Dios me sane, que Dios me levante. Y le prometo que el domingo ahí va a estar tempranito todos los domingos. Dios lo sana y no se aparecen ni un domingo por la iglesia. Hay muchas personas, ¿verdad?, que están sin dinero, sin trabajo. Dios les da un trabajo, Dios les da un dinero y se olvidaron de sus compromisos con Dios. Se olvidaron de sus pactos con Dios. Pero aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad que no? Entonces no debemos de olvidarnos. No debes de olvidar tus cárceles. Es lo que decía el apóstol Pablo. No debemos de olvidar nuestras cárceles. Cuando estábamos en las cárceles éramos esclavos. ¿Quién abrió la cárcel? La abrió Jesús. Y somos libres ahora a causa de Él. Si nosotros tenemos que tener un compromiso en nuestra vida, debe ser primeramente con nuestro Señor. Disfrutemos el tiempo de gracia en el cual el Señor nos tiene. Para eso Él nos dio este tiempo de la gracia, para que lo podamos disfrutar. El 7 es el número perfecto, como dijimos hace un momento. 70, ¿verdad?, es un número perfecto de todo un tiempo final. De todo un tiempo final. Benditos, ¿verdad?, del Señor, todos aquellos que pasan de edad 70 años. Usted ya pasó los 70 años, pues calidad. Ha disfrutado, ¿verdad?, la vida que Dios tenía para usted. Todo de los 70 años para adelante es mucho más que ganancia. Entonces es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, disfrutar los tiempos que Dios tiene para nosotros. Amén, iglesia. ¿Qué va a suceder en los 7 años de gran tribulación? Le voy a dar 5 cosas que son muy importantes que usted las pueda conocer. Ya hace un momento les mencionaba varias. El número 1, ¿verdad? Todo va a comenzar con el rapto de la iglesia. ¿Cuándo comienzan las 7 semanas de la tribulación? Entendamos esto. Usted puede encontrar material en internet o escuchar otros predicadores que dicen que la iglesia va a ser tomada a la mitad de la tribulación. Eso es incorrecto. La palabra de Dios, no hay ningún pasaje. Es más, Apocalipsis capítulo 13, usted lo puede leer ahí en su casa. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que el Señor va a sonar su última trompeta y después de eso vendrá la tribulación sobre, ¿verdad?, la tierra. Sí, 3 años y medio de tribulación.
y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Por qué se le llama 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación? Porque cuando pasen los primeros 3 años y medio, el dolor va a ser tan duro sobre la humanidad que la gente va a pensar que va a terminar. Y cuando termine y el diablo sea soltado sobre este lugar, sobre la tierra, todavía insisto, ni los 21 juicios de la ira de Dios que van a venir se van a comparar a todo lo que el diablo va a hacer. Se van a comparar a todo eso. La Biblia dice, ¿verdad?, que en ese tiempo no habrá muerte. No habrá muerte. Dice la palabra de Dios que la gente, ¿verdad?, va a estar sufriendo, van a querer quitarse la vida y no van a lograrlo. Van a haber personas o cristianos, ¿verdad?, que van a decir, ¿para qué seguimos viviendo? Mejor nos matamos aquí todos, ¿verdad?, y termina esto porque esto ya no lo podemos soportar. Mire, hay gente que no puede soportar, ¿verdad?, el compromiso, el sacrificio, el esfuerzo de poder vivir una vida en santidad. Si no puede soportar ni eso, esto es terrible, hermanos. Van a haber personas que van a tener hasta apariciones de demonios. Y van a ver de repente, ¿verdad?, a espíritus o a demonios. Mire, no va a tener ni usted ni necesidad de andar con su juego de Ouija y todo ese tipo de cosas. Y que vámonos a las 12 de la noche a un cerro a invocar a Satanás. No vas a tener necesidad de eso. Cuando menos te lo esperes, ahí va a estar él. ¿Y qué va a venir a hacer el diablo? Va a venir a cobrar factura. ¿A qué va a venir? Todos los años que viviste una vida doble dándole lugar a él, el diablo va a venir a cobrar factura. Todos los años que no quisiste arrepentirte y quitar todo lo que el diablo tenía. ¿Sabe que una de las palabras que a mí me impacta, me bendice mucho de Jesús cuando se está despidiendo de sus discípulos? Dice, regreso al Padre y Satanás nada tiene en mí, nada. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos podríamos, verdad, decir, Señor, pues estoy listo para que tú vengas y Satanás nada tiene en mí? Tengo pecados. ¿Cuántos tenemos pecados aquí? Todos, y yo soy el primero. Tengo pecados. Los pecados no son, verdad, que el diablo tenga derechos en mí. Cuando tú lo practicas una y otra vez y otra vez y otra vez y no te apartas de ellos, ahí es donde la palabra de Dios dice. ¿Cuántas veces, verdad, tú dices, Señor, ya escuché en la predicación, en la palabra, que tengo que comprometerme, que tengo que dejar esa vida que llevo, que tengo que dejar ese pecado, que tengo que dejar esto, mi carácter, que tengo que dejar muchas cosas? Señor, ya sé que tengo que empezar a leer tu palabra, que tengo que empezar a orar, que tengo que empezar a ayunar, a predicar tu evangelio, que tengo que bautizarme, que tengo que ordenar mi matrimonio y poder casarme. Entonces, no importa si usted dice, pastor, llevamos 20, 30 años viviendo juntos, tenemos chorrocientos hijos, ¿verdad? Pues no, yo la presento como mi esposa. Pues es una mentira porque no es tu esposa. Palabra de Dios, ¿verdad?, dice que tenemos que llamar las cosas como son. Si usted no está casado, usted está viviendo una vida en fornicación. Usted está viviendo una vida en fornicación. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que tú continúes así? No, que tú ordenes tu vida. Tienen que ordenar. No importa, ¿verdad? Tú puedes estar sirviendo a la iglesia y si estás teniendo relaciones sexuales con otra persona fuera de matrimonio, ¿verdad? Si tú no estás casado, eso se llama fornicación. Y si estás casado, eso se llama adulterio. Ayer teníamos la plática con los hermanos que se van a casar, ¿verdad? Y les decía a ellos también esa parte. ¿Sabe qué también es adulterar? Estar teniendo relaciones sexuales con su esposa pensando en otra mujer, porque muchos hombres hacen eso, o tener relaciones sexuales con su esposo pensando en otro hombre. Ya se puso feo el mensaje, ¿verdad? Pastor, mejor salgámonos de ahí y regresemos a las 70 semanas de Daniel, que con eso íbamos calidad, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que saber que nadie va a poder justificarse delante de Dios y decir, Señor, es que yo no sabía que andaba mal en mi vida. Yo no sabía que estaba haciéndolo mal. El apóstol Pablo dice, la ley de Cristo ahora está escrita en nuestros corazones y por conciencia sabemos cuando andamos mal o cuando andamos bien. Usted puede llamar trabajo a su pecado. Si es pecado lo que tú estás haciendo, aunque lo llames trabajo. Usted puede llamar, ¿verdad?, amor a su pecado. No importa, ¿verdad? Es como hay personas, ¿verdad?, que hay mujeres que dicen, es que a mí me gusta este muchacho. No es cristiano, pero yo sé que se va a convertir a Cristo. No. Puedes llamarlo amor, puedes llamarlo como tú quieras lo puedes llamar. Delante de Dios es pecado. Amén, iglesia. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que saber que va a llegar un día donde vamos a estar delante de Dios. Y ese día, ¿verdad?, cuando suene la primera trompeta, aquí se van a quedar, dice la palabra de Dios, todos aquellos que nunca mantuvieron su vida, ¿verdad?, preparada, consagrada al Señor. Y delante del Señor vamos a ir todos aquellos que nos consagramos al Señor. ¿Sabe cuál es mi deseo?
verlos a todos allá. Ahora sí que vernos, ¿verdad? Mejor dicho. Imagínense, se va toda la iglesia y se queda el pastor. Dios me guarde, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que estar allá. Por eso nos tenemos que consagrar y nos tenemos que meter con el Señor cada día. No esperemos, hermanos, que los tiempos sean difíciles, sean malos, para entonces, y es que mire, tenemos esa mala costumbre de que hasta que ya tenemos el agua en el cuello, entonces queremos en un día hacer lo que no hemos hecho en 2 o en 3 años. Lleva un año el Señor rogándote, implorándote, porque eso dice la palabra del Señor: les ruego como a hijos amados. El Señor te lleva rogando que te consagras, que ya te metas bien con el Señor. Y tú dices, ay, pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. De repente viene una tragedia sobre tu vida y en un día, en un momento, quieres venir y poder restaurar todo lo que no hiciste en todo ese tiempo. Y ahora sí dicen, pastor, ahora sí bautíceme, si quiere ahí en el arroyo, pastor, donde usted me diga, pastor. Como decíamos hace una semana, ¿verdad? Del pueblo que le era infiel a Dios y después le dijeron, Señor, lo que tú digas vamos a hacerlo. Si no lo hicieron y lo obedecieron cuando estabas bien, ahora que tienes un problema encima, lo vas a hacer pensando que eso te va a sacar del problema. No lo vas a hacer pensando que eso te va a acercar más a Dios. Dios no quiere que lo sigamos por miedo, sino por amor. ¿Por qué? Entonces mucha gente dice, Señor, ahora sí quiero, pero lo dicen por miedo, cuando Dios lo que quiere es que lo hagamos por amor. A la mitad, como decíamos, vendrá el desolador. Lo puede ahí corroborar, ¿verdad? Se los mencioné en Apocalipsis capítulo 13. Después de los primeros 3 años y medio se va a desatar Satanás, como lo veíamos hace un momento, y toda una muchedumbre de demonios llamados huestes celestiales. En la última semana sobre la tierra caerán 21 juicios, como ya lo veíamos hace un momento, y número 5, ¿verdad? Al final de estos 7 años vendrá el Señor y sus santos, cuando todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Póngase de pie, por favor, y terminamos leyendo este pasaje. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Dice la palabra de Dios: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.